Esta es una vista de perfil, ¿no? La vista anterior fue una vista frontal. Ahora, la cabeza la dividimos en cráneo y cara, ¿no? Cráneo es todo lo que está en la parte más cefálica, más superior, y cara es lo que está en la parte más antero-inferior, ¿no? Antero-inferior. El cráneo se divide en dos, ¿no? Se divide en bóveda y base, ¿no? Ya la base, al final, si te alcanza el tiempo, vamos a tratar el tema de la base y, como les dije, si no alcanzara el tiempo, lo vamos a dejar para la próxima clase. Esa es la bóveda, ¿no? En la parte más superior del cráneo. Ahí tenemos las articulaciones. Recuerden que sutura es un tipo de articulación, ¿ok? Eso lo han visto ustedes en Anatomía 1, ¿no? Tenemos la sutura coronal, que está entre el hueso frontal y los parietales, la sutura sagital, que está entre los dos parietales, y la lambdoidea, que está entre el occipital y los dos parietales. Esta es una bóveda, pero vista por dentro, por la parte interna. Aquí, por ejemplo, apreciamos el surco para el seno venoso longitudinal superior. Cuando yo hablo de senos, ya dentro del encéfalo, seno significa que es una vena. Es una vena de características especiales, que en su momento se le va a explicar. Pero todos los senos que están dentro del encéfalo son venas, ¿ok? Son venas, a diferencia de los senos paranasales, ¿no? Los senos paranasales que están en el maxilar, en el frontal, en el esfenoides, son cavidades llenas de aire, son cavidades neumáticas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de senos dentro del encéfalo, estamos hablando de venas, ¿no? Valga la aclaración. Entonces acá vemos este surco para el seno venoso longitudinal superior, y acá vemos unas foviolas granulosas o corpúsculo de Pacchioni, ¿no? Son las huellas que dejan las vellosidades aracnoideas. Cuando ustedes lleven neuroanatomía, les van a explicar qué cosa es una vellosidad aracnoidea y para qué sirve. Esas son las huellas que dejan las vellosidades aracnoideas, foviolas granulosas o corpúsculos de Pacchioni. Las suturas, al momento de nacer, no se encontraban soldadas todavía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o pegadas, ¿no? Estaban todavía separadas las fontanelas. ¿Y eso es para qué? Para que al momento del parto, el feto, los huesos se superpongan y puedan disminuir el volumen de la cabeza. Recuerden de que proporcionalmente, todos los seres humanos tenemos una cabeza más grande cuando somos recién nacidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, evidentemente, el paso de la cabeza por el canal del parto es un momento bastante crucial. Entonces, ¿qué pasa? Los huesos de la cabeza, los huesos del cráneo específicamente, se cabalgan. Cabalgan quiere decir, se montan unos sobre otros para que la cabeza disminuya de volumen y pueda pasar por el canal del parto. Entonces, las fontanelas cumplen esa función, ¿no? Son los espacios en donde las suturas todavía no se han consolidado. Tenemos la fontanela anterior, también llamada brecmática, la fontanela posterior, también llamada fontanela occipital, la fontanela esfenoidal, llamada térica, y la mastoidea, llamada astérica, ¿no? Entonces, ahí tenemos, miren, esta es la fontanela anterior,
Acá no vemos bien todavía la fontanela posterior, no la vemos bien. Va a haber otra imagen que sí la vamos a poder ver. Esta es la érica, ¿no es cierto? Es senoidal, y esta es la astérica o mastoidea. Como ustedes ven, es tejido fibroso que todavía no se ha consolidado el proceso de osificación. Esta fontanela anterior es lo que las abuelitas, las mamás nos han enseñado, que le dicen la mollera, ¿no? La mollerita, ¿no? Es una zona blandita que está en la parte superior y anterior del cráneo, y es evidentemente esta fontanela que no se ha consolidado todavía. Pasa el tiempo y esa mollera pues desaparece, ¿no? Ahí tenemos la fontanela anterior y la posterior. Ahí se ve claramente. Bien, así como hay una bóveda, ¿no? Así como hay una bóveda, hay también una base, ¿no es cierto? Una base, y en la base estamos viendo nosotros una vista externa de la base, ¿no? Acá lo estamos viendo debajo, por debajo lo estamos viendo. Ya los detalles los vamos a ver cuando desarrollemos específicamente base de cráneo. Y esta es una base ya con la bóveda, que se ha seccionado la bóveda y lo estamos viendo de arriba, ¿no es cierto? Desde arriba, ¿no? Y ahí vemos una base completa, ¿no? Como repito, esto lo vamos a ver hacia el final de esta presentación, que posiblemente sea la próxima clase. Este es un corte sagital, o sea, un corte de perfil, en donde logramos ver, no todos, pero logramos ver la mayoría de los huesos, tanto del cráneo como de la cara, ¿no? Vamos a correr los nombrecitos. Ahí está el frontal, que es un hueso único, hueso impar. Los parietales, que son dos, es un hueso par. El occipital, que es un hueso impar, también es único. El temporal, que también es un hueso par, son dos, uno a cada lado. El esfenoides, que es un hueso impar, es un hueso único, y cuya característica es que se articula con casi todos los demás huesos del cráneo, ¿no? Ahí tenemos el etmoides, que es un hueso impar también, es un hueso único. Este hueso es bastante interesante porque forma parte de la base del cráneo y también forma parte del tabique nasal, ¿ok? Entonces es un hueso bastante interesante. En el detallado de cada uno de ellos lo vamos a ver de manera bastante somera. El vomer, que también es parte del tabique nasal, es un hueso impar también. Ahí tenemos los palatinos, ¿no? Que es un hueso par, son dos palatinos, forman parte del paladar, paladróseo. Luego tenemos la parte más anterior del paladar óseo, es el maxilar superior, pero el maxilar superior es un hueso que tiene una forma bastante especial. No solamente forma parte del paladar, también forma parte de la órbita, por ejemplo, ¿no? En la órbita del ojo, ¿no? Es importante ver, y parte también de la nariz, ¿no? De la nariz. Entonces, es un hueso importante el maxilar superior. Es un hueso par también. Ahí tenemos los nasales o huesos propios de la nariz, se puede decir de dos formas. Son dos nasales, es un hueso par también, y forma parte de la raíz, ¿no? La raíz de la nariz. Muy bien. Ese hueso que ustedes pueden apreciar ahí es el hueso frontal. Como ya habíamos dicho, es un hueso impar.
Ahí podemos apreciar la sutura metópica, ¿no? La sutura metópica es simplemente la huella de soldadura del hueso. Se le dice sutura porque en algún momento del desarrollo del esqueleto del embrión y del feto, los frontales, el lado derecho y el lado izquierdo, estaban separados, ¿ok? Y se juntaron y quedó la huella, que es la sutura metópica. Ahí tenemos la glabela, ¿no? La glabela, que es una zona intermedia. Hay personas que tienen esta zona un poquito propulsada hacia adelante, ¿no? Lo que a veces algunos colegas, sobre todo oftalmólogos, le llaman el epicanto, ¿no? Ahí tenemos la escotadura nasal, que es donde se inserta el etmoides, ¿no? Ahí el frontal toma inserción con el etmoides, escotadura nasal. Estas son las eminencias, si mal no me equivoco. Claro, las eminencias frontales. Si nosotros nos palpamos aquí en ambos lados, vamos a notar que el hueso está ligeramente abultado, ¿ok? Entonces, eso son las llamadas eminencias frontales, ¿ok? A ver, miren jóvenes, yo la verdad a veces no entiendo algunas cosas. Yo también he sido alumno y en algún momento, y yo lo que no entiendo es por qué vienen específicamente a la clase a dormir. Quédense en su casa. ¿A qué vienen? Quédense en su casa. Para dormir se echan las camas. Bueno, un sofá también, ¿no? Qué sé yo, también se puede dormir, ¿no? Se puede dormir en el suelo también, en la alfombra, ¿no? Pero ¿para qué vienen a dormir? Mejor no vengan. Mejor no vengan. ¿Ok? Se lo digo así con todo respeto y también con toda objetividad. ¿Ah? No me miren mal. ¿Ok? Yo las cosas las digo de frente. Yo no tengo medias tintas. Ahí tienen ustedes las eminencias de las cejas. Son las eminencias superciliares o arcos superciliares. La podemos palpar también. Si nosotros palpamos el frontal a nivel de las cejas, podemos palpar que ahí hay una eminencia o un arco, ¿no? Superciliar, donde se encuentra pues la ceja, ¿no? Y ahí tenemos la cresta lateral. Esto sí no es palpable, ¿no? La cresta lateral no es palpable, dado que ahí tenemos ya un músculo, ese lugar, desde el punto de vista lateral, o de la vista lateral, está ocupada por los músculos temporales, ¿no? Y esta es la carilla lateral del frontal. Este es un pequeño resumen de la vista anterior del hueso frontal. Nuevamente, la misma vista. Vamos a ver el borde inferior. Ahí encontramos la apófisis orbitaria externa. Esa apófisis orbitaria externa se articula con, es parte de la órbita, ¿no? Es parte de la órbita. Y toma articulación con el hueso malar, un hueso de la cara. ¿Ok? Ahí tenemos, puede ser el orificio o agujero, se puede decir de las dos formas, orificio, agujero supraorbitario, ¿no? Pero a veces el orificio no se forma por completo y queda como una hendidura, ¿no? Podemos encontrar orificio o hendidura, ¿no? Por ahí pasan también el nervio y la arteria supraorbitaria, ¿no? Ahí está, esa es la hendidura o escotadura.
supraorbitaria, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si se completa el círculo, es orificio, ¿no? O agujero. Y si no se completa el círculo, es escotadura o hendidura, ¿no? Ese es el borde superior del frontal y ese es el frontal visto por dentro, ¿ok? Visto por dentro. En el medio vamos a encontrar algo que ya vimos en una de las diapositivas, parte del surco venoso para el seno longitudinal superior, ¿ok? Parte del surco. Y ahí tenemos la cresta frontal, que es una prominencia que tiene el hueso. Esta cresta frontal es importante porque ahí toma inserción la hoz del cerebro. Ustedes van a ver en neuroanatomía qué cosa es la hoz del cerebro. Es un repliegue de las meninges. Ahí tenemos el agujero ciego que está en la base, justo en la base, donde se articula la apófisis crista galli o cresta de gallo, que la vamos a ver después, que es parte del hueso etmoides. Ahí tenemos los surcos arteriales de la bóveda. Y ahí tenemos el techo de la órbita, ¿no? En el techo de la órbita vamos a encontrar ahí unas eminencias llamadas eminencias mamilares o impresiones digitales. Pero esto es el techo de la órbita. Este es el techo de la órbita, ¿ok? Este es el techo de la órbita. Y estas eminencias que ustedes ven a ver ahí, ven a ver las eminencias llamadas eminencias mamilares o impresiones digitales. Esta es una vista inferior del frontal. Ahí podemos apreciar la espina nasal. Ahí se articulan los huesos nasales. Ahí se articulan los huesos nasales. Espina nasal. Ahí tenemos la escotadura etmoidal. Ahí toma articulación el etmoides con sus láminas horizontales. Ahí tenemos dos fositas, ¿no? Internamente, la fosita troclear, ahí se aloja el tendón intermedio del músculo oblicuo mayor, que es un músculo oculomotor, lo vamos a ver cuando hagamos aparato de la visión. Y también, hacia la parte lateral, vamos a encontrar la fosita lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, ¿ok? También lo vamos a ver cuando hagamos aparato de la visión. A ver, desearía saber si van a ingresar o no, por favor, señoritas. Señoritas, señorita, ¿va a tomar asiento? Pase. Pase, pues, señorita. Pase. Cuando uno llega tarde, lo menos que puede hacer es no fomentar el desorden. O sea, yo llego tarde y encima me pongo a hacer cualquier cosa, menos sentarme y escuchar la clase. Ya, pues hay que ser bien fresco, ¿no? Bien fresco. Criterio, sentido común, respeto. Cuando ustedes lleguen tarde a sala de operaciones, el cirujano los va a botar, lo va a expulsar. Sin más ni más, ¿eh? Sin más ni más. Y cabe que use palabras muy duras. Váyanse acostumbrando, por favor. Ahí tenemos en el hueso frontal, ya la parte más posterior de la vista inferior, tenemos
la zona de articulación de las alas mayores del esfenoides. Esta zona de aquí es la zona articular o carilla articular para las alas mayores del hueso esfenoides. Y un poquito más medial tenemos la zona donde se articula, o la carilla articular de las alas menores del esfenoide, hueso que vamos a ver posteriormente. Ahí tenemos la zona o carilla articular con el hueso malar, Este es el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso cuadrangular, es par, como ya dijimos, y que tiene una serie de bordes y ángulos, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo el borde sagital o borde superior también. Ahí tenemos el borde frontal o borde anterior. Ahí tenemos el borde posterior o borde occipital. Y ahí tenemos el borde inferior o borde escamoso. ¿Por qué le dicen escamoso? Porque es el borde que se inserta con la escama del hueso temporal. Tenemos también los ángulos, creo. Sí, ahí está el ángulo frontal o angular, o anterior, superior anterior o ángulo frontal. Ahí tenemos el ángulo esfenoidal o también anterior inferior. Ahí tenemos el ángulo occipital o ángulo superior posterior. Y ahí tenemos el ángulo mastoideo o ángulo posterior inferior. Para ubicarse bien en este hueso parietal, si nos dan la pieza anatómica, o sea, nos dan el huesito, lo que tenemos que ubicar nosotros es esta punta aguda, ¿no? De todos los ángulos, este es el ángulo, el anterior inferior, el más agudo, ¿no? Entonces, el más puntiagudo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y evidentemente de esa manera nos podemos orientar para no equivocarnos con respecto a los bordes y a los ángulos, ¿no? Ahí tenemos la línea temporal inferior y ahí tenemos la línea temporal superior. Son importantes estas líneas porque ahí toma inserción el músculo temporal, que es el músculo masticatorio más importante, el músculo temporal. Ahí tenemos la vista del mismo hueso parietal, pero ya por su cara interna, ¿no? Esto es lo que se aprecia en la bóveda. Ahí tenemos el surco para el seno esfenoparietal. Ya les dije, cuando hablamos de seno, estamos hablando de surcos para venas, ¿no? Estamos hablando de dentro del encéfalo. Es una terminología especial para lo que vamos a encontrar dentro del encéfalo. Ahí tenemos otro surco para el seno venoso esfenoidal. Ahí tenemos unas impresiones, unos surcos arteriales para una arteria importante que lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando hagamos fosa cigomática, vamos a ver una arteria que es la meningia media, ¿ok? La meningia media ingresa al encéfalo, ¿no? A través del agujero redondo menor y se bifurca dentro del encéfalo y en el hueso deja unas huellas, unos surcos que se llaman surcos arteriales de la arteria meningia media. Este es el otro hueso que forma parte de la base y parte de la bóveda también, que es el hueso occipital. ¿Okay? Es un hueso impar, es único. Esta es una vista externa del hueso occipital, ¿no es cierto?
Esto es, la parte superior es parte de la bóveda y la parte inferior es parte de la base del cráneo. Ahí tenemos el tubérculo faríngeo, ahí se inserta la faringe. Ahí tenemos la apófisis basilar. En realidad, apófisis basilar es todo esto, ¿no? Todo esto es la apófisis basilar, que después vamos a ver, forma un canal llamado el canal basilar. Lo vamos a ver después en otra diapositiva. Ahí tenemos la protuberancia occipital externa, en el medio, en el centro. Ahí tenemos la línea occipital superior. Se puede decir línea occipital o línea nucal, ¿no? Superior. Ahí tenemos la cresta occipital externa y tenemos la otra línea, que es la línea nucal u occipital inferior, ¿no? Acá toman inserción los músculos que ya hemos estudiado, músculos de la nuca, ¿no? Músculos de la nuca toman inserción ahí. Los esplenios, los complexos, etcétera, ¿no? Temas que ustedes ya han revisado cuando hemos hecho cuello, ¿no? Ya, este es un occipital visto por su cara interna, ¿no? Es parte de la bóveda. Base también, ¿no? Esta es la base y todo esto es la bóveda, ¿no? Ahí vamos a identificar la protuberancia occipital interna. Es importante porque a nivel de esa protuberancia occipital interna van a confluir una serie de senos. El seno venoso longitudinal superior, el seno transverso, el seno horizontal. Aquí confluyen todos los senos, todas las venas, ¿ok? Y eso es lo que se llama o se llamaba la prensa de Herófilo, ¿no? La prensa de Herófilo, ¿no? O, como lo dicen los anglosajones, la zona de confluencia de los senos, ¿no? Protuberancia occipital interna. Ahí tenemos el surco para el seno lateral o seno transverso, que es al final, a la larga, el que va a formar la vena yugular interna. La vena yugular interna, que recoge toda la sangre venosa del encéfalo y la saca del encéfalo a través del agujero rasgado posterior, como vamos a ver cuando hagamos base del cráneo. Ahí tenemos la cresta occipital interna. Ahí están las fosas cerebelosas, son dos. ¿Por qué le dicen fosas cerebelosas? Porque ahí se alojan la parte más posterior del cerebelo, ¿no? Del cerebelo. Y tenemos las fosas cerebrales porque ahí se alojan justamente la parte más posterior del cerebro correspondiente a los lóbulos occipitales del cerebro. Fosas cerebelosas y fosas cerebrales. Acá hay una separación. Cuando estudien ustedes meninges en neuroanatomía, van a ver que entre las fosas cerebelosas y las fosas cerebrales hay una separación, un repliegue de la meninge que se llama la tienda del cerebelo, ¿no? Separa los lóbulos occipitales del cerebro de los lóbulos cerebelosos. ¿Ah? Muy bien, este es otro hueso impar importante que está localizado en la base del cráneo, que es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides. Los anatomistas clásicos lo describen como un hueso en forma de murciélago. Ustedes ven, tiene sus alas mayores y sus alas menores, ¿no? Sus alas mayores y alas menores. Este hueso tiene varios detalles anatómicos que están muy bien descritos, ¿no? En los diversos tratados, ¿no? De anatomía. Obviamente es una vista desde arriba, vista superior, o sea, es decir, estoy viendo la base del cráneo. Ya, entonces vamos a ir detallando porque acá no hay nombrecitos.
Así que atentos, por favor. Ya les dije, estas de acá, estas estructuras más grandes, son las alas mayores. Y por encima, un poco más pequeñas, son las alas menores. Entre el ala mayor y el ala menor hay un gran espacio, hay un gran orificio, que es la hendidura esfenoidal. Nosotros vamos a ver más en detalle la hendidura esfenoidal cuando desarrollemos el globo ocular dentro de lo que es aparato de la visión. Aquí, por ejemplo, en la parte medial, mejor dicho, en el centro, vamos a encontrar acá, en la parte anterior, un surco. Un surco. Ese surco es para el quiasma óptico. El segundo par craneal, nervio óptico, intercambia algunas fibras, ¿no? Del lado izquierdo con el lado derecho y correspondiente también del lado derecho al lado izquierdo. Y acá se forma el entrecruzamiento de las fibras y se forma un quiasma, el quiasma óptico, y este es el surco para el quiasma óptico, ¿no? Detrás, y lateral y anteriormente a este surco para el quiasma óptico vamos a encontrar los agujeros ópticos, ¿no? Por aquí va a ingresar justamente estos nervios ópticos que vienen directamente del globo ocular, ¿ok? Luego tenemos acá la famosa silla turca, ¿no? Con sus apófisis clinoides anteriores y sus apófisis clinoides posteriores, ¿no es cierto? Son 4 apófisis, 2 anteriores, 2 posteriores, que son las que limitan la silla turca, ¿no? Esta silla turca es importante porque ahí se aloja una glándula, que es la glándula hipófisis o pituitaria, que está en la base del cráneo. Detrás de la silla turca vamos a encontrar la lámina cuadrilátera, ¿no? La lámina cuadrilátera, que es la que se va a articular con el occipital, ¿no? Y va a formar el llamado canal basilar. Eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos un agujero acá adelante, en la parte anterior, que es el agujero redondo mayor. Por ahí va a pasar el nervio maxilar superior, ¿no? El quinto 2. Y tenemos acá un agujero más grande, que es el agujero oval. Por ahí va a pasar el nervio más grueso del trigémino, que es el quinto 3, o maxilar inferior. Y aquí tenemos un agujero más pequeñito, que es el redondo menor, que es justamente por donde va a ingresar la arteria meningia media, rama de la maxilar interna, y que la vamos a estudiar cuando desarrollemos la fosa cigomática en la próxima clase. Acá tenemos la espina del esfenoides, ¿no? La espina del esfenoides. Y yo creo que eso es lo más importante que podemos rescatar, ¿ya? ¿Perdón? Esta de acá. Esta puntita. ¿Ya? Perdón, no te entiendo. Claro, no, se llama apófisis espinosa. Ah, claro, sí. Pues es por la cercanía, pues. Ya. Listo. Acá ustedes ven cómo el esfenoides con el occipital forman toda una unidad, ¿no? Que es parte de la base del cráneo, ¿no? Acá tenemos la lámina cuadrilátera, que ya la describimos, y acá tenemos la apófisis basilar del occipital, que también ya la hemos descrito. Y ambas forman el canal basilar. ¿Por qué le llaman canal basilar? Porque sobre ese canal descansa el tronco encefálico. Ustedes en neuroanatomía lo van a ver. El tronco encefálico es parte del sistema nervioso central. Ahí está el canal basilar. O clivus también, ¿no? Se le llama clivus o canal basilar. Formado, repito, por la lámina cuadrilátera y la apófisis basilar del occipital. Esta es una vista anterior
del hueso esfenoides. A ver, hay algunas cositas que ya podemos ir identificando. ¿Qué es esto de acá? Son las alas mayores, ¿no es cierto? Estas de acá, las alas menores, y este gran espacio entre el ala menor y el ala mayor, ¿qué cosa es? La hendidura esfenoidal, correcto. Vean ustedes que acá el esfenoides tiene un par de agujeros, ¿no es cierto? Que son agujeros que comunican las fosas nasales con ¿cómo se llama? El seno, pero ya no el seno venoso, sino el seno, la cavidad neumática, es el seno esfenoidal. El seno esfenoidal. Ahí tenemos las conchas. Le dicen conchas porque son láminas muy delgaditas de hueso que son justamente las que conforman este seno esfenoidal. Ahí tenemos la cresta esfenoidal y ahí está el pico o rostrum que está hacia abajo. Y hacia los costados tenemos las apófisis pterigoides, ¿no es cierto? Con su lámina lateral y su gancho y lámina medial, ¿no? Lámina medial, gancho y lámina lateral. Las apófisis pterigoides son importantes porque ahí toman inserción los músculos pterigoideos, que son músculos masticatorios y que también se van a ver en una clase sobre ese tema de los músculos masticatorios. Ahí está, como le digo, el orificio para el seno esfenoidal. Pues yo le digo, miren las dos acepciones, si cabe el término, anatómicas que tiene el término seno. Cuando estamos dentro del encéfalo, un seno, ¿qué cosa es? Una vena. Pero cuando estamos dentro de los huesos, ¿qué cosa es un seno? Es una cavidad neumática, es una cavidad llena de aire, que normalmente está llena de aire y que forma parte de la vía respiratoria. Ojo, porque cuando esta cavidad se infecta por dentro, es lo que se produce, es lo que se llama pues, sinusitis, ¿no? Puede haber una sinusitis frontal, una sinusitis esfenoidal, ¿no es cierto? Una sinusitis del maxilar superior, que también tiene su seno, como vamos a ver después. Ese es el borde frontal, el borde anterior, ¿no? Que se articula con el hueso frontal. Y bueno, ya hemos señalado la hendidura esfenoidal que está entre el ala menor y el ala mayor, ¿no? Ese es el borde superior, ese es el borde inferior. Esta es una vista anterior del hueso esfenoides. Ahí está, esa es la hendidura, ¿no? Esa es la hendidura. Esa es la cara orbitaria del hueso esfenoide, que lo vamos a ver con detalle cuando hagamos órbita, ¿no? En la clase de aparato de la visión. Ahí está, esto lo vamos a pasar porque esto lo vamos a ver después. Esta es la hendidura esfenoidal y este es el esfeno maxilar. Esta es la órbita, ¿no? Eso lo vamos a ver después en la clase de aparato de la visión, ¿no? ¿Listo? Solamente para que ustedes lo tomen en cuenta, porque esto lo vamos a ver ya graficado, bonito, en un dibujo bastante didáctico, de los elementos que atraviesan, pasan la hendidura esfenoidal. Tenemos ramas de la vena oftálmica, tenemos las ramas del nervio motor ocular común, tercer par, tenemos al nervio patético, cuarto par, el nervio oftálmico, que es el quinto uno, que es el rama del trigémino, y el nervio motor ocular externo, que es el sexto par. Todos estos pasan por la hendidura esfenoidal. En cambio, por la hendidura esfenomaxilar, pasa una rama también de la vena oftálmica inferior, los nervios suborbitario, la arteria suborbitaria y el ramo orbitario del ganglio esfenopalatino. Todas estas estructuras lo vamos a ver cuando hagamos fosa cigomática
y fosa pterigomaxilar. Esta es una vista posterior del hueso esfenoides. A ver, yo creo que ya estamos en condición de identificar algunas estructuras. ¿Qué es esto? Ala menor. ¿Esto de acá? Ala mayor. ¿Qué es esto de acá? La lámina lateral, ¿no? De los apófisis pterygoides. ¿Qué es esto de acá? La lámina medial. ¿Esto qué cosa es la puntita? El ganchito, ¿no? El ganchito. Este es el pico rostrum. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el hueso frontal, hemos visto el hueso esfenoides, hemos visto el hueso occipital y vamos a seguir viendo ahora un hueso que también forma parte de la base. Es un hueso par. Hay dos, toma parte de la base, pero también forma parte de la bóveda, ¿okay? Que es el hueso temporal. En teoría, el hueso temporal es uno de los huesos más complejos, ¿no? Porque tiene, pues, 3 porciones y tiene una serie de detalles que hay que reparar. El hueso temporal tiene 3 porciones, ¿okay? La porción escamosa, o también llamada escama simplemente. La porción mastoidea está ocupada básicamente por una prominencia que es la apófisis mastoides. Si nosotros tocamos aquí detrás de la oreja, hay una prominencia, un hueso duro, esa es la apófisis mastoidea o porción mastoidea del temporal. En cambio, si nos tocamos aquí, esta zona de acá, ¿no? Esta zona de acá, el escama del temporal. Escama del temporal, ¿no? Escama del temporal. La porción petrosa no la podemos tocar porque la porción petrosa está dentro de la base del cráneo. ¿Okay? La vamos a ver a continuación. Acá está la escama, vean ustedes. La escama o porción escamosa forma parte de la bóveda también y se articula con el parietal. Esa es la porción mastoidea. Todo esto es la porción mastoidea y esta es la apófisis mastoides. La apófisis mastoides. Bueno, acá vemos parte del peñasco o porción petrosa, ¿no? Pero esto ya se localiza en la base, ¿no? En la base del cráneo. Esto no se puede palpar externamente, obviamente. Esta es la apófisis cigomática, que se articula con la apófisis cigomática del malar, formando el arco cigomático, ¿no? Este detalle lo van a ver cuando hagan músculos masticatorios. Apófisis cigomática. Acá también vemos la cavidad glenoidea. Acá está la cavidad glenoidea, importante porque ahí toma articulación el cóndilo del maxilar inferior. El cóndilo del maxilar inferior, ¿no? Formando la llamada articulación temporomandibular, ATM, ¿no? O temporomaxilar. Temporomandibular o temporomaxilar, que es una articulación condilia, móvil, ¿no? Es una articulación condilia, móvil. En realidad, si tomamos en cuenta todos los huesos de la cabeza, en realidad es la única articulación móvil, ¿no? de la cabeza. Y que sirve obviamente para la masticación, ¿no? Muy bien, este es el temporal ya visto por dentro. A ver, si hemos estado atentos. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Qué porción es? La porción petrosa o peñasco, ¿no? Correcto. Es como una pirámide, ¿no? Es como una pirámide que va desde la parte más externa o lateral a la parte más medial. ¿Qué porción es esta? La porción escamosa, ¿no es cierto? ¿Y esta qué porción es? La porción mastoidea, ¿no es cierto? Hacia abajo vemos la apófisis estiloides, que la vemos por fuera. Vean ustedes que la porción escamosa también tiene, al igual que el hueso parietal, por dentro tiene surcos
para la arteria meningia media. Ahí tenemos la sutura petroescamosa. O sea, en realidad la sutura petroescamosa es la unión entre la porción petrosa y la porción escamosa. ¿Ah? Le llaman sutura petroescamosa. ¿Por qué? Porque en algún momento estuvieron separadas, estas tres porciones estuvieron separadas. Y cuando se unieron, formaron ahí una sutura. Esta es la incisura parietal, que es la zona que se inserta pues, con el hueso parietal. Nuevamente, el hueso temporal visto por la cara externa, lateralmente. Ahí tenemos la sutura petroescamosa, ¿no? Es la unión entre la porción petrosa o peñasco con la parte escamosa, como ya hemos visto, ¿no? Esa es la apófisis mastoides. Quiero regresar porque acá, vean ustedes, acá sí se ve claramente la apófisis estiloides, ¿no es cierto? Que es donde se insertan los llamados músculos estilios, que son, en su conjunto, se le conoce como el ramillete riolano, ¿no? Ya ustedes van al estilo gloso, el estilo faringio y el estilo ioideo, ¿no? Son los tres músculos estilios. Ahí toman inserción en esa apófisis estiloides. Nuevamente, el temporal visto por su cara interna. Ahí está el surco para el seno venoso lateral. Surco para el seno venoso lateral. Ahí tenemos el agujero mastoideo. El agujero mastoideo. Bien, eso es en lo que concierne a la porción escamosa. Ahora vamos a hablar sobre la porción petrosa o peñasco. ¿No? Tiene dos caras, ¿no? La antero superior o cara cerebral, ¿no? Está hacia arriba y adelante, antero superior, forma parte del piso medio de la base del cráneo. Y tenemos la póstero inferior, que es la cara cerebelosa, que la vamos a ver después. Ahí está, miren, esta es la cara antero superior o superficie o cara cerebral. Y ahí estamos viendo una eminencia. ¿Cómo se llama esa eminencia? La eminencia arcuata. ¿Qué representa esa eminencia? Acá, debajo de esta eminencia, está dentro, o sea, si yo hago un huequito aquí en el temporal, lo que voy a encontrar dentro de ese huequito, voy a encontrar el oído interno. Lo vamos a ver cuando hagamos la clase de oído. Y esta eminencia es el abultamiento que produce el conducto semicircular superior. Nosotros vamos a ver en oído que tenemos tres conductos semicirculares. Uno de ellos es el superior. Bueno, ese deja su huella acá, en esta cara cerebral del peñasco del temporal y en la eminencia arcuata. ¿Qué vamos a encontrar ahí? El tegmen tímpano, o techo del tímpano, ¿no? Si yo hago un huequito acá, en el tegmen tímpano, el techo del tímpano, ¿qué voy a encontrar debajo de ese huequito? No, el tímpano no. Tampoco. No, voy a encontrar el oído medio, la caja del tímpano. ¿Y qué es lo que voy a encontrar dentro del oído medio o caja del tímpano? Los huesecillos, correcto, el martillo, yunque y estribo. De hecho, que cuando yo diseco un cráneo, ¿no? una cabeza, y ya tengo separado el temporal, o lo tengo dentro de la base del cráneo, y yo quiero extraer el martillo, yunque y estribo, con un pequeño cincel, ¿no es cierto? O un clavito y un martillito, le hago un huequito acá,
y accedo a la caja del tímpano, o también conocido como oído medio, y ahí voy a encontrar los huesecillos. ¿Ah? Es la única forma de poderlos obtener. Ahí voy a encontrar otro surco, que es el surco para el seno venoso petroso superior, ¿no? Surco para el seno venoso petroso superior. Esta es una vista anterior, ¿no? Lo estoy viendo al temporal, lo estoy viendo de manera frontal, de frente. ¿Ok? A ver, ubiquémonos. ¿Qué sería esto? La escama, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto? La apófisis cigomática, correcto. ¿Qué es esto? La apófisis mastoidea o apófisis mastoide. ¿Qué es esto? La apófisis estiloide. ¿Y qué es esto de acá? El peñasco, pues, ¿no? La porción petrosa. Y ahí vamos a ver el hiato de Falopio, ¿no? El hiato de Falopio. Por ahí va a pasar el nervio, pues, petroso, ¿no? El nervio petroso, rama del séptimo par. Ahí tenemos la fosa de Gasser, también está en la cara cerebral del peñasco. La fosa de Gasser es importante porque ahí se aloja el ganglio del mismo nombre, el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es el ganglio correspondiente al quinto par, al trigémino. De ahí del ganglio de Gasser nace el quinto 1, el oftálmico, el quinto 2, maxilar superior, y el quinto 3, el maxilar inferior. En realidad el trigémino son 3 nervios, ¿no? El quinto se conoce porque, bueno, cuando nace como uno solo, pero después, a partir del ganglio de Gasser, se divide en 3. Eso lo van a ver en neuroanatomía. Bien, ahora vamos a ver el peñasco nuevamente, pero su cara póstero superior, es decir, su cara cerebelosa. ¿Está? Miren ustedes, esta área sería la póstero superior o cerebelosa. Ahí tenemos la cresta para la tienda del cerebelo. Ahí tenemos el conducto auditivo interno, es el orificio para el conducto auditivo interno. Por ahí van a pasar dos nervios, ¿no? Que es el facial, el séptimo, y el octavo, el auditivo. Ahí tenemos el surco para el seno petroso inferior. Y ahí tenemos el orificio del vestíbulo. El orificio del vestíbulo, ahí vamos a encontrar un conducto que es el conducto endolinfático, ¿no? Que es por donde se genera la endolinfa, ¿no? Que después lo vamos a ver cuando desarrollemos oído. ¿Ya? Orificio del vestíbulo. Peñasco, cara posterior inferior o basilar. Vamos a ver. Ahí tenemos. ¿Qué es eso? Ya lo hemos mencionado. La cavidad glenoidea, pues, ¿no? Ahí se articula el cóndilo del maxilar inferior. Ahí tenemos un orificio en rojo, que es el orificio carotídeo externo. ¿Por qué es importante el orificio carotídeo externo? Porque por ahí va a ingresar una arteria importantísima al encéfalo. ¿Qué arteria ingresa por acá? La carótida interna. Por este orificio va a ingresar la carótida interna y va a tener un trayecto en un conducto en forma de S, que es el conducto carotídeo, y va a salir o mejor dicho, va a ingresar al encéfalo la arteria por este agujero de acá que estoy señalando, que es el orificio interno del conducto carotídeo. Este es el orificio externo, el orificio interno.
Pero la carótida tiene un trayecto en forma de S, ¿no? Muchos neurocirujanos o neuroradiólogos lo describen como el llamado sifón, ¿no? El sifón carotídeo, ¿no? Que es el conducto carotídeo que tiene una forma de letra S, el sifón carotídeo. Ahí tenemos un ovalito que está señalado en círculo azul, que es la fosa yugular. ¿Qué se aloja en la fosa yugular? La vena yugular interna. La vena yugular interna ni bien nace o ni bien sale por el agujero rasgado posterior, se aloja en esa fosa yugular y después, como ustedes ya saben, la yugular interna tiene su trayecto en todo el cuello, ¿no es cierto? En todo el cuello, formando el paquete báculo nervioso del cuello. Ahí tenemos un orificio que está dentro de la fosa yugular, que es el orificio para un ramo nervioso del vago, ¿no? Del décimo par, que es el ramo auricular, que es un ramo sensitivo, por si acaso, ¿eh? Este ramo auricular del nervio vago o décimo par es un ramo sensitivo que me va a dar sensibilidad en la zona posterior de la oreja. Entonces, esta piel de la oreja que está detrás de la oreja, esa es la zona que le da sensibilidad a este ramo auricular del nervio vago. ¿Ok? Algunos le llaman, creo, el ramo de Ramsay-Hunt. Bueno, en fin, evitemos los epónimos. Ahí tenemos una fosita también que sale en verde, que es el orificio para el nervio timpánico o nervio de Jacobson, que lo vamos a ver cuando desarrollemos noveno par, ¿ya? Cuando desarrollemos el par glosofaríngeo. Nuevamente, la misma imagen, ahí tenemos el orificio carotídeo interno, ¿eh? Este es el orificio carotídeo externo y este es el interno, ¿ok? Y lo que está entre los dos orificios es el conducto carotídeo, o lo que le llaman algunos colegas el sifón carotídeo. Por ahí ingresa, mejor dicho, al encéfalo la arteria carótida interna. Por favor, no confundirse. Hay muchos autores, hay libros, ¿no? Por lo menos yo recuerdo uno, en donde señalan que la arteria carótida interna ingresa al encéfalo por el agujero rasgado anterior. Mentira. ¿Ok? Eso, perdón. No, cuando yo veo esos errores ya me olvido hasta del título. No vale la pena. Ustedes saben que la memoria a veces es selectiva, ¿no? Todo lo que no sirve va a una papelera de reciclaje, ¿no? El cerebro funciona como una computadora. El Glossing. Es un pésimo libro. No lo recomiendo. No solamente por ese error, tiene muchos errores. Entonces, no, la arteria carótida interna no ingresa por el agujero condilio anterior, ingresa por el conducto carotídeo, por los orificios carotídeo externo e interno. Por si acaso, valga la aclaración. Ahí tenemos la escotadura yugular media, que es parte del agujero rasgado posterior, que cuando hagamos base de cráneo lo vamos a desarrollar. Ahí tenemos la espina yugular, y ahí tenemos la escotadura yugular lateral o externa, ¿no? Todas estas escotaduras y la espina forman parte del agujero rasgado posterior. Que está comprendido entre el temporal, el peñasco del temporal y el occipital. Ahí tenemos la ranura digástrica, que es una ranura, ¿no? Es como un canal que está en la porción mastoidea del temporal, en donde se inserta el músculo digástrico, que ustedes ya lo estudiaron en cuello.
ahí tenemos el surco para la arteria occipital. Nuevamente, bueno, ya lo dijimos. ¿Cómo se llama esa apófisis? Estiloides, correcto. Ese es el agujero estilomastoideo. Ahí está. Este agujero también es muy importante. ¿Por qué le llaman estilomastoideo? Porque está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. ¿Quién sale por ahí? El nervio facial, ¿no? El nervio facial. Por ahí sale el nervio facial. Perfecto. Ahí tenemos una pequeña apófisis llamada apófisis vaginal. Y acá está, ¿ven? Este es el famoso acueducto de Falopio, ¿no? Que es por donde pasa el nervio facial, terminando en el agujero estilomastoideo, ¿cierto? Este es todo el trayecto del facial. No sé si ustedes ya desarrollaron nervio facial. Ya, va a haber una clase en donde van a desarrollar específicamente todo lo que es nervio facial, ¿ya? Por eso que vamos avanzando. Luego vamos a ver la cara del peñasco, ¿no? Seguimos en el peñasco del temporal. La cara antero-inferior o cara timpánica, ¿no? Que viene a ser toda esta cara, ¿no? Antero-inferior o cara timpánica. Ahí vamos a encontrar la fisura tímpano-mastoidea, ¿no es cierto? Que separa básicamente el borde posterior del conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo, el borde posterior del conducto auditivo externo de la apófisis mastoide, ¿no? Es la fisura tímpano-mastoidea. Y hacia adelante tenemos la fisura petrotimpánica, ¿no es cierto? Petrotimpánica, que separa el peñasco precisamente del borde anterior del conducto auditivo externo. Este es el conducto auditivo externo. Ahí está. Conducto auditivo externo. Acá tenemos la espina suprameática de Henle, ¿no? Que también es parte de lo que es el inicio, ¿no? Del conducto auditivo externo. Ya cuando yo ingreso al conducto auditivo externo, y eso lo vamos a ver en la clase de oído, al fondo del conducto auditivo externo, ahí voy a encontrar el tímpano. El tímpano, ¿cierto? El tímpano cubre, es como decir que yo ingreso por este canal, conducto auditivo externo, y ahí está la puerta. La puerta es el tímpano. Es una puerta cerrada. Es una membrana. Ya por detrás del tímpano ya está el oído medio, los huesecillos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver bien cuando desarrollemos oído. Bien, hemos visto así a grandes rasgos los huesos, en este caso del cráneo, ¿no? Ahora vamos a ver los huesos considerados huesos de la cara, ¿cierto? Dentro de los huesos de la cara vamos a encontrar un hueso muy importante, que es un hueso par, que es el llamado maxilar superior. Maxilar superior. Tiene una forma, digamos, bastante caprichosa, pero eso es ¿por qué? Porque miren, el hueso maxilar superior forma parte de la órbita del ojo, forma parte de la fosa nasal y forma parte del paladar de la boca. Entonces participa en 3 cavidades importantes, ¿no? Órbita, fosa nasal y boca. ¿Ok? Ahí está, esa es la apófisis ascendente del maxilar superior, que es la que va a formar parte de la órbita, ¿no es cierto? Se va hacia arriba. Ahí tenemos el agujerito suborbitario, por donde sale el nervio y la arteria suborbitaria.
Ahí tenemos la escotadura nasal, ¿no? Que es parte de la nariz, forma parte, da forma a la nariz, ¿no? La escotadura nasal. Y ahí tenemos la espina nasal anterior. La espina nasal anterior. Esa es la apófisis piramidal, ¿no? La apófisis piramidal, que acá se inserta el malar o el pómulo o malar, que también es un hueso de la cara, se considera hueso de la cara. Ahí tenemos la tuberosidad del maxilar superior. Ahí tenemos la cara orbitaria, esta es la parte de la órbita, ¿no? O forma parte de la órbita, el suelo de la órbita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el suelo de la órbita. Ahí tenemos el canal infraorbitario, que es el que termina en este agujero suborbitario, ¿no es cierto? El canal infraorbitario, que cuando desarrollemos fosa pterigo-maxilar, ahí vamos a ver las estructuras que pasan por ahí. Esta es una vista medial, ¿no? Ahí yo veo el maxilar superior, pero lo veo en un corte sagital y lo veo de perfil, ¿no? Es una vista medial. Miren, reparen este detalle, ¿no? La apófisis ascendente del maxilar superior tiene una carilla articular para los huesos nasales o huesos propios de la nariz, ¿no? Que son dos también. Ahí está. Articulación para los huesos nasales o huesos propios. Ajá, ese orificio. ¿Cómo le llamarían ustedes ese orificio? Claro, es el agujero para el seno maxilar superior, ¿no es cierto? Ya, ¿este seno es una vena? No, ¿qué cosa es? Es una cavidad neumática, ¿no es cierto? Que forma parte del aparato respiratorio, se considera como parte del aparato respiratorio. Claro, o sea, no anatómicamente, ¿eh? Porque no me malinterpreten, ¿eh? Porque viene un anatomista, esos así, recontra rígidos, y me dice, estás hablando piedras. Sino que yo hablo desde el punto de vista clínico, ¿ok? Yo, que hago clínica todos los días, considero a los senos paranasales como parte del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque están llenos de aire, uno. Segundo, porque están revestidos internamente por mucosa respiratoria, ¿ok? Y tercero, porque a raíz de un fuerte resfrío, a raíz de una fuerte infección respiratoria, los senos se pueden infectar, se pueden contaminar y me puede producir una sinusitis, ¿cierto? Entonces, el criterio que yo aplico no es tan anatómico, es un criterio clínico. No me malinterpreten, por favor, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo? No, en el examen no, pues en el examen es un examen de anatomía, ¿no? Sino que yo les comento esto para que ustedes lo tengan en cuenta a futuro. Pero el examen es un examen de anatomía, obviamente. No vamos a darle, pues, no vamos a tener un concepto clínico, ¿no? Ahí tenemos la apófisis palatina, que forma la parte anterior del paladar óseo. El paladar óseo está conformado por dos huesos, ¿no? Que es la apófisis palatina del maxilar superior, la que estamos viendo, y detrás los huesos palatinos, que son dos también, uno a cada lado. Ahí tenemos el conducto palatino anterior o conducto incisivo, ¿no? Por ahí pasa el nervio palatino anterior, Ahí está, las apófisis palatinas, vean ustedes, son dos, una por cada maxilar, y acá vemos la arcada dentaria superior, ¿no? Y en esa arcada dentaria superior vamos a encontrar unas cavidades que se llaman alvéolos, ¿no? Alvéolos dentarios. Ahí es donde se van a articular estas piezas dentarias, ¿no? Piezas dentarias. Es la arcada dentaria superior. Muy bien. Ahora pasemos a ver el otro hueso que también forma parte de la fosa nasal y parte de la base del cráneo, que es el hueso etmoides.
El hueso etmoides es un hueso impar. Es un hueso impar. Ahí tenemos hacia la base del cráneo, vamos a encontrar esta prominencia, que es la apófisis crista galli o cresta de gallo. Acá también la vemos en el medio, ¿cierto? ¿Ya? Y hacia abajo vamos a encontrar, miren ustedes, la lámina vertical. Esta lámina vertical del etmoides es la que forma parte del tabique nasal. Parte del tabique nasal. Ahí está, bueno, vamos viendo ya los nombrecitos, crista galli. Hacia la parte lateral vamos a encontrar la llamada lámina papirácea, ¿no? Lámina papirácea del etmoides. Ahí encontramos la apófisis unciforme, eso ya es parte de las fosas nasales, ¿ah? Y bueno, esa es la lámina vertical que les decía, ¿no? Que forma parte del tabique nasal. Ahí tenemos la lámina cribosa. Miren ustedes, a los costaditos de la apófisis crista galli vamos a encontrar una lámina cribosa. ¿Por qué le llaman cribosa? Porque tiene agujeritos, tiene cribas. Por ahí, ¿quién pasa? Pasan los filetes olfatorios, que son los que van a constituir el nervio olfatorio primer par craneal. ¿Correcto? Bueno, ya hemos dicho, los huesos propios de la nariz se articulan con la apófisis ascendente del maxilar superior. ¿Ven ustedes acá? Apófisis ascendente, huesos nasales o huesos propios de la nariz. Prácticamente forman la raíz de la nariz. Ya después vienen los cartílagos y todo lo demás, ¿no? El cartílago alar, etcétera, ¿no? Eso ya lo van a desarrollar también en una clase de nariz. Creo que esa clase la va a hacer el doctor Barriga, creo. Ya, ese es el tabique, ¿no? Es la pared, es una pared medianera, ¿no? Que separa la fosa derecha de la fosa izquierda, ¿no? Acá tenemos la lámina vertical del etmoides, con el vómer, ¿no? Forma la parte ósea del tabique, y hacia adelante el cartílago cuadrangular, ¿no? Que es la parte anterior blandita, ¿no? Uno puede llevarse la nariz de un lado al otro justamente porque hay ahí un cartílago elástico. Ya, aquí yo quiero hacer solamente un comentario, ¿ya? Hay que distinguir, cuando hablamos de fractura de nariz, ¿no? Ustedes saben que los accidentes, una pelea, un golpe, los boxeadores, qué sé yo, pueden sufrir muchos traumatismos nasales, ¿no? Y se puede fracturar, ¿cómo se llama? La fractura de nariz. La fractura de nariz hay dos componentes. Puede ser fractura de tabique y o fractura de huesos propios. ¿Ok? Hay que distinguir, siempre hay que distinguir. ¿Ya? O es fractura de tabique, o sea, lámina vertical del etmoides y el vómer, y o fractura de huesos propios de la nariz. Cuando uno pide radiografías, cuando uno recibe un paciente traumatizado de nariz, tiene que pedir huesos propios y tabique nasal. Son incidencias distintas y vistas distintas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Este es otro hueso de la cara. Es importante porque este hueso es móvil, ¿no? Es el hueso maxilar inferior o mandíbula, ¿no? Hueso maxilar inferior o mandíbula. ¿Perdón? Sí, se puede decir, pero mejor es decirle o maxilar inferior o simplemente mandíbula. Ahí tenemos en el centro una sínfisis, ¿no? Que refleja la unión, que en algún momento estuvieron separados los dos lados del maxilar inferior, y ahí está la sínfisis, ¿no? La parte de la unión. Ahí tenemos la eminencia mentoniana, ¿no? Ahí tenemos el agujero mentoniano, ¿no? Por ahí sale el nervio mentoniano.
Ahí tenemos la línea oblicua externa. Nuevamente la misma imagen. Ahí tenemos el escotadura sigmoidea. Esta escotadura sigmoidea separa la apófisis coronoides del cóndilo. Este es el cóndilo del maxilar inferior, ¿no es cierto? Y esta es la apófisis coronoides. Ahí tenemos el cóndilo y la apófisis coronoide, ¿no? Y en el medio, esa escotadura llamada escotadura sigmoidea. Ahí tenemos el orificio dentario para el nervio del mismo nombre, el nervio dentario inferior. Y ahí tenemos una espinita bastante notoria cuando ustedes examinen estos huesos en el anfiteatro, que es la espina de Spix. Ahí tenemos el canal para el músculo miloioideo, y así como en el maxilar superior yo tenía el borde alveolar para la arcada dentaria superior, acá tengo el borde alveolar para la arcada dentaria inferior. A veces hay muchas personas que tenemos este problema, que a veces la arcada dentaria inferior es muy corta y tenemos problemas con la última muela, ¿no? Para cuando quiere salir la última muela, que es la llamada muela del juicio, ¿no? Entonces, a veces hay que extraerla, porque no hay espacio para que salga. Muy doloroso ese tema de la muela del juicio, ¿no? Sobre todo, ese problema se da en el lado izquierdo. La arcada dentaria inferior izquierda es un poquito más corta que la derecha. Esta es una vista por dentro del hueso maxilar inferior. Ahí vemos la línea oblicua interna. Ahí tenemos las apófisis geni, que son 4, 2 superiores, 2 inferiores, para los genioglosos y los genioideos, ¿no? Músculos. Ahí tenemos la fosa sublingual. Ahí se aloja la glándula sublingual, que es una glándula salival. Ahí tenemos la fosa submaxilar, que es para la glándula submaxilar, que es también una glándula salival. Ahí tenemos la fosita digástrica. Ahí también se inserta el músculo digástrico, ¿no? El músculo digástrico. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito de base de cráneo. Una cosa así muy ligera nomás antes de concluir la clase, ¿ok? Base de cráneo se divide en 3 pisos o 3 fosas, ¿no? Los franceses le dicen piso, los anglosajones le dicen fosa. Anterior, medio y posterior. Es un poco, ya cuando hacemos base de cráneo, es un poco como integrar todo lo que ya hemos mencionado en la parte ósea, los huesos, ¿no? Ahí está la base de cráneo. Mostré una imagen al comienzo de la clase, por eso que la pasé rápido. Ahí está. Este es el dibujo del Netter y este es el esquema del manual del Oxford, ¿no? Ahí tenemos la fosa anterior. Ya, si yo tuviera que decirles, viendo nomás el esquema, ¿cuál es el límite entre la fosa anterior y la fosa media? Las alas menores del estenoides. Correcto, muy bien. Han estado atentos. Perfecto. Luego detrás tenemos la fosa media. Ajá. Ahí, ¿cuál sería el límite entre el piso medio y el piso posterior? ¿No? El peñasco, ¿no es cierto? Perfecto, el peñasco. Exactamente sería el borde superior, ¿no? Que separa la cara cerebral de la cara cerebelosa, ¿no es cierto? Muy bien. Y atrás tenemos el piso o fosa posterior. Ya, ahí ya tenemos la base de cráneo en colores
en donde podemos distinguir los huesos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a distinguir los huesitos. ¿Cuál sería este? Frontal, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas eminencias? Eminencias mamilares, ¿no es cierto? Que entre eminencia y eminencia hay impresiones. Son las impresiones digitales, ¿no es cierto? Esto también se le conoce como techo de órbita, ¿no? Techo de las órbitas, ¿no? Este huesito que está ahí en el medio, de color plomo, ¿qué hueso es? Etmoide, ¿no es cierto? Esto de acá, ¿qué cosa es? Lo que está en la parte lateral, lámina cribosa. Y esto que está puntiagudo, que está en el medio, la apófisis cristavalis, ¿no es cierto? Lo que está en amarillo, ¿qué cosa es? Esfenoide, ¿no es cierto? ¿Esto qué vendría a ser? Ala menor. ¿Esto que está abajo? Este espacio que hay entre el ala menor y ala mayor, ¿cómo se llama? Hendidura, ¿no es cierto? Este orificio, agujero. Agujero óptico, ¿no? Muy bien. ¿Y este surco para quién es? Para el quiasma óptico, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿cómo se llama? Silla turca, ¿no es cierto? Ahí se aloja la glándula hipófisis. ¿Qué agujero es este? Redondo mayor. Redondo mayor, este más grandecito, oval. Y este más chiquitito, redondo menor, ¿no es cierto? Esto que está en rojo, ¿qué cosa es? Estoy señalando específicamente es el peñasco, ¿no? Esta es la escama, este es el peñasco del temporal. ¿Ven ustedes este agujero que se forma entre el esfenoides y la punta del peñasco del temporal? Ese es el agujero rasgado anterior, ¿ya? Es el que yo les decía que algunas personas manifiestan que por ahí ingresa al encéfalo la arteria carótida interna. Eso es una gran mentira. La carótida interna ingresa por acá, el agujero carotidio interno. Sino que cuando la carótida ingresa, vean, atiendan, cuando la carótida ingresa, se mete en un seno que está aquí, al costado de la silla turca. ¿Cómo se llama ese seno? Este seno que está acá al costadito de la silla turca se llama seno cavernoso. Seno cavernoso. Y esa arteria carótida interna es bien curiosa, porque se mete dentro del seno. Ingresa. O sea, el seno rodea a toda la arteria carótida interna. Entonces, como la carótida ingresa por el agujero carotido interno y después ingresa al seno, esa arteria pasa, solamente pasa por el orificio condilio anterior, pasa por encima, pero no es que haya ingresado por ahí. ¿Ok? Ese es el concepto. Y acá tenemos el agujero rasgado posterior, ¿no es cierto?, que está entre el temporal y el occipital, y este es el agujero occipital o agujero magno. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar, porque después viene una diapositiva, no sé si es una o dos, en donde se ve ya específicamente todas las hendiduras, todos los orificios, y vamos a reconocer qué estructuras pasan por ahí y qué estructuras salen por cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy, aquí nos quedamos, hasta la próxima semana, completamos la clase esta y empezamos con cosas idiomáticas y todo lo más. Chicos, muy bien, ahí nos quedamos.